Ser mejor y ser el mejor son dos cosas muy diferentes. Quédate en este video porque te voy a enseñar la diferencia entre comparativos y superlativos para que los domines como un experto. Es muy importante saber manejar los adjetivos comparativos y los adjetivos superlativos. Vamos a ver entonces qué es eso, por qué son importantes, cómo dominarlos, y si te quedas hasta el final te voy a dar un regalo increíble. Lo primero que tenemos que decir acerca de comparativos y superlativos es que ambos parten de un adjetivo. Básicamente son dos formas distintas de utilizar un adjetivo. Empezamos con los comparativos diciendo que se utilizan para comparar entre dos ítems, que pueden ser personas, objetos, ideas, situaciones, cualquier cosa en general. Y lo utilizamos para decir cosas como que A es más algo que B. Por ejemplo, Mario es más alto que Juan, por ejemplo. Pero, como lo dijimos, podemos comparar entre dos ítems de cualquiera de estas naturalezas. Por el otro lado, tenemos los superlativos, que se tratan de destacar un ítem entre tres o más, o entre un grupo, o entre un número indefinido. Mientras con los comparativos decíamos que uno era más que el otro, con los superlativos decimos que A es el más, por encima de todo lo demás, por encima de los demás del grupo o de la categoría. Entonces ya no diríamos que Mario es más alto que Juan, diríamos que Mario es el más alto. Si queremos, podemos añadir contexto, que es el más alto de la familia, es el más alto del grupo, es el más alto de la clase, pero los superlativos tienen sentido completo sin necesidad de detalles y de complementos. Con que digamos Mario es el más alto, tenemos una idea completa. De los adjetivos necesitamos saber básicamente tres cosas. La primera es su definición. ¿Qué es un adjetivo? Bueno, una definición sencilla es que un adjetivo es una palabra para describir sustantivos, es decir, describir cosas, mencionar las características de algún sustantivo. Lo segundo que necesitamos saber es que los adjetivos los clasificamos entre cortos y largos, donde los cortos son aquellos que son de una sola sílaba o excepto aquellos terminados en Y. Por ejemplo, smart, crazy, tall. Aquí vemos entonces que los adjetivos cortos, que son de una sola sílaba, tienen que ver con golpes de aire más que con la cantidad de letras que tengan. Aquí tenemos lo que en español podrían ser dos, smart, pero aquí como no hay vocal, el golpe de aire es uno, entonces decimos smart. Crazy, tiene dos golpes de aire, pero como termina en Y, lo contamos dentro de los adjetivos cortos. Y los adjetivos largos son entonces los que tienen dos o más sílabas, excepto los que terminan en Y. Por ejemplo, expensive, interesting, formal. Vamos a mirar ahora las estructuras. Vamos a ver cuál es la estructura que debemos seguir para utilizar correctamente un comparative y cuál para utilizar correctamente un superlative. Empezamos con los comparatives, donde ya vimos que tenemos que hacer una distinción entre los adjetivos cortos y los adjetivos largos. En términos generales, cuando vamos a comparar un elemento A con un elemento B, usando una estructura de comparativo, entonces debemos primero el elemento A, luego el be que le corresponda, ya sea am, is o are, si es plural o segunda persona, el adjetivo corto añadiéndole er al final. Dan, siempre dan, y el elemento B. Por ejemplo, Sam is smarter than Chad. Sam es más inteligente que Chad. My car is bigger than your car. Mi auto o mi carro es más grande que tu carro o tu auto. Your children are prettier than theirs. Tus hijos son más adorables que los suyos, los de ellos. Miren que cuando el adjetivo es corto, importante añadir er. Cuando el adjetivo es largo, no añadimos er, sino que antes ponemos la palabra more. Entonces la estructura nos quedaría el elemento A, el be que le corresponda, more, el adjetivo natural solito, than, que no puede faltar, y el elemento B. Por ejemplo, that house is more expensive than mine. Esa casa es más costosa que la mía. Physics is more interesting than biology. La física es más interesante que la biología. Vamos a hacer una pequeña corrección aquí, porque, ojo, las asignaturas
van con capital letter, listo, con mayúscula inicial. Entonces, cats are more adorable than dogs. Los gatos son más adorables que los perros. Entonces, cuando hablamos de estructura de comparativos, hay dos cosas que no debemos olvidar. La primera, que si el adjetivo es corto, le añadimos er y si es largo le ponemos more antes. Er después para los cortos, more antes para los largos. Y la segunda, que no nos puede faltar el than. Than, ese than significa que, pero es el que utilizamos exclusivamente para comparar. Luego, en el caso de los superlativos, como los superlativos no comparan entre dos, sino que quieren destacar al máximo, entonces también hacemos distinción entre adjetivos cortos y adjetivos largos, donde la estructura de los adjetivos cortos sería el elemento a, el que quiero destacar, el be que le corresponda, no nos puede faltar el artículo the, no puede faltar, siempre tiene que tener el the. Luego el adjetivo corto y al final le añadimos ya no er, sino est. Y tenemos el complemento, pero el complemento, como lo dijimos al inicio, es opcional debido a que solamente el be con el elemento y el adjetivo nos da una idea completa. Miremos los ejemplos. Ahora decimos, Sam is the smartest child of the family. Sam es el niño más inteligente de la familia. Ahí añadimos el contexto. O my car is the biggest in the parking lot. Es decir, mi carro, mi auto es el más grande del parqueadero. O simplemente, your children are the prettiest. Tus hijos son los más adorables, sin complemento, sin contexto. La idea está completa. En el caso de los adjetivos largos, entonces ya no vamos a añadir est al final del adjetivo, sino que vamos a poner the most antes del adjetivo. Nos quedaría que el elemento a, luego el be, the most, el adjetivo y el complemento opcional. Ejemplo, ya sería, that house is the most expensive in the block. Esa casa es la más costosa, la más cara de la cuadra. Physics is the most interesting subject. La física es la asignatura más interesante. Cats are just the most adorable pets. Los gatos son las mascotas más adorables. Aquí añadimos este just como para darle un poco más de énfasis. Pero, como ven, la estructura está tal cual. El elemento a, el be que le corresponde, the most, el adjetivo y el complemento opcional. Veamos de manera resumida y al mismo tiempo más concisa, más de cerca, esto de los cambios. ¿Cuáles cambios? Bueno, adjetivo corto y adjetivo largo. Cuando estamos hablando de comparatives y el adjetivo es corto, le añadimos er y le ponemos than. Entonces el brave nos queda braver than, el clean nos queda cleaner than y el dark nos queda darker than. Más valiente que, más limpio que, más oscuro que. Cuando el adjetivo es largo y estamos comparando, es more adelante el adjetivo largo y el than al final. More beneficial than, more comfortable than, more attractive than. Es más beneficioso que, más cómodo que, más atractivo que. Ahora, los mismos adjetivos vistos desde los cambios de superlativo, tenemos entonces que cuando el adjetivo es corto le añadimos est con un the adelante. The bravest, the cleanest, the darkest, es decir, el más valiente, el más limpio, el más oscuro. Ahora, cuando el adjetivo es largo, le añadimos the most adelante y luego ponemos el adjetivo. Entonces nos dice the most beneficial, the most comfortable, the most attractive, es decir, el más beneficioso, el más cómodo y el más atractivo. Estos son los parámetros que vamos a seguir para convertir un adjetivo, ya sea corto o largo, en un comparativo o en un superlativo. Pero aquí nace una nueva pregunta. ¿Acaso todos los adjetivos siguen estas reglas? Vamos a verlo. Algunos verbos no siguen esta acomodación que vimos para los comparativos y los superlativos, por lo cual los llamamos adjetivos irregulares. Ahora, tranquilo, no son muchos, son solo 6 y aquí te los voy a mostrar. Entonces, cuando hablamos de irregular adjectives, obviamente tendrán su forma de comparative y su forma de superlative. ¿Por qué decimos que son irregulares? Porque son adjetivos cortos, importante, solo cortos, que no siguen las spelling rules. Ya hemos visto que las spelling rules son, por decirlo así, reglas de conjugación, pero en realidad llamémoslo normas de escritura. Hay unas normas de escritura que debemos seguir para ponerle ese ER
a los verbos, perdón, a los adjetivos cuando son comparativos y el est cuando son superlativos. Pero estos no siguen esas reglas. Entonces vamos a ver cuáles son y cómo se comportan. Tenemos good, bad, far, little, old, many y much. Serían bueno, malo, lejos, poco, viejo y mucho. Ahora, tenemos en verde los adjetivos. Good no se dice gooder, se dice better, better, mejor, better. Bad no se dice badder, se dice worse, peor. Far no se dice farther, se dice farther o further, farther o further, ya hablaremos de ellos. Little no se dice littler, sino less. Y old puede ser older, pero también puede ser elder. Entonces, cuando hablamos de far, tenemos dos opciones, farther y further. ¿Y esto por qué? Farther lo utilizamos cuando estamos hablando de distancias físicas, de un punto A un punto B, distancias físicas. Pero further lo utilizamos cuando hablamos de distancias conceptuales, ¿cierto? De llevar algo más allá. Lo que pasa en el caso de older y elder es que el elder también se puede utilizar, pero solo se utiliza para personas, principalmente cuando hablamos de miembros de la familia. Y otra característica que tiene el elder, no el older, sino el elder, es que no se puede utilizar con than. Por ejemplo, my elder brother is very tall. Ese my elder brother, miren que no es my elder brother Dan, no, es my elder brother is very tall, es decir, mi hermano mayor. Ahora, aquí tenemos también en azul los superlativos, que the good sería best, the bad sería worst, the far sería farthest y furthest, the little sería least, the old sería oldest o eldest, y the many or much sería most. Recuerden que a los superlativos les ponemos THE antes, the. Entonces, the best sería el mejor, the worst sería el peor, the farthest or the furthest sería el más lejano o lo más lejano o al extremo. The least sería el menos. The oldest or the eldest sería el más mayor o el más viejo. Y the most sería el más. Y funciona de igual manera. Farthest cuando hablamos de distancia física, punto A punto B. Furthest cuando hablamos de distancia conceptual. Y eldest solo para personas y principalmente para miembros de la familia. Después de ver estos adjetivos irregulares, nace una nueva pregunta. Teacher, ¿cómo así? ¿Qué reglas para ponerle ER o EST al comparativo o al superlativo? Bueno, nosotros vimos unas estructuras que deben seguir los adjetivos cuando se está utilizando como comparativo y cuando se está utilizando como superlativo. Luego vimos estos adjetivos irregulares que funcionan de manera diferente, pero dijimos que los adjetivos cortos deben seguir unas reglas. Vamos a ver entonces cuáles son las reglas para ponerle ese sufijo, es decir, esa terminación de comparativo o de superlativo correctamente. Entonces, son tres, en realidad son tres, porque la 4 es si no aplican las anteriores. Entonces, la primera es cuando un adjetivo termina en consonante y termina luego con la E, es decir, consonante E, pues simplemente le ponemos la R. Ejemplo, wide, wider o widest, en el caso de que sea comparativo o de que sea superlativo. Es decir, ancho, más ancho, el más ancho. Lo mismo pure, purer, purest o large, largest, largest. La segunda regla es para aquellos adjetivos que terminan en consonante Y. En ese caso, se le cambia la Y por IER o IEST, en el caso de los superlativos. Entonces, angry, angrier, angriest. Entonces tenemos enojado, el más enojado. Tiny, tinier, tiniest. Crazy, crazy, craziest. Aquí tenemos puro, más puro y el más puro, grande, más grande y el más grande. Aquí tenemos diminuto, más diminuto o el más diminuto, loco, más loco o el más loco. Entonces, la tercera regla es, si el adjetivo termina en consonante, vocal, consonante, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dos cosas. Primera, repetir la última consonante. Y luego, ahí sí, le ponemos ER.
Por eso entonces big, que es grande, se nos vuelve bigger, más grande, o the biggest, el más grande. Hot, hotter, hottest. Caliente, más caliente, el más caliente. Thin, thinner, thinnest. Delgado, más delgado, el más delgado. Y si no cumple ninguna de estas tres reglas anteriores, entonces le aplicamos la regla general, que simplemente es ponerle ER o EST según corresponda a comparativo o superlativo. Por ejemplo, fast, que es rápido, faster, más rápido, the fastest, el más rápido. Strong, stronger, strongest. Fuerte, más fuerte, el más fuerte. Cheap, cheaper, cheapest. Barato, más barato, el más barato. Aquí tenemos entonces las reglas que aplicamos cuando es comparativo con la respectiva ER o superlativo con el respectivo EST. En este caso ya vimos, no solamente es EST, sino alguna de estas cuatro. Entonces aquí añadimos EST y aquí también EST. Y ahí tenemos entonces las reglas de escritura o de ortografía para los verbos, para los adjetivos cortos, perdón. Empieza la sección que más les gusta a ustedes, muchachos, la sección de regalos. Empezamos donde yo les voy a dar unas expresiones comunes, unas expresiones que van a ser muy útiles si las analizamos bien. The bigger, the better. Entre más grande, mejor. Eso usted lo puede aplicar en muchos contextos. My house is much smaller than yours. Ahora, sabemos utilizar comparativos, superlativos, pero entonces le vamos añadiendo algunos detallitos, como el much antes del comparativo, para decir, mi casa es mucho más pequeña que la tuya. This is by far the best decision I ever made. This is by far the best decision I've ever made. Entonces, esta es by far, por mucho, la mejor decisión I've ever made, que alguna vez he hecho. Entonces el ever, como para decir alguna vez, el by far para decir por mucho. This is by far the best decision I've ever made. Esta es por mucho la mejor decisión que he tomado, como ver este video posiblemente. He is slightly taller than his brother. Él es un poquitico más alto que su hermano. The weather is getting worse. The weather is getting worse. Esta es importantísima porque cuando decimos is getting es que se está haciendo. Entonces, como tenemos el comparativo que es peor, es el clima se está haciendo peor o se está empeorando. Aquí cambie el comparativo por cualquier otro para decir que algo se está haciendo más caro, más barato, más grande, más pequeño, más costoso. Entonces, con estas cosas ustedes pueden hacer muchísimas oraciones para que suenen mucho más fluido, mucho más natural y para que tengan más herramientas para expresar lo que ustedes de verdad quieren decir. This test was easier than the last one. Este test fue más fácil que el anterior. Aquí tenemos este one, que este one lo que nos hace es especificar. Listo, especificar no solamente la cantidad, sino que nos hace entender que se está hablando en particular de algo. Entonces podríamos decir como que my house is bigger than that one. Es más grande que esa. Listo. That's the most delicious cake I've ever made. That's the most delicious cake I've ever eaten, sorry. That's the most. Ese that's es como que, uy, ese es. Ese es. Y luego lo juntamos con un comparativo. That's the most. Ese es el más. Entonces, that's the most delicious cake. Esa es la torta más deliciosa I've ever eaten. Ya hablamos de ever. Esa es la torta más deliciosa que alguna vez me haya comido. Entonces, en estas expresiones comunes, les regalo estos elementos para que ustedes puedan sonar mucho mejor, mucho más confiados y tengan las herramientas para expresar mejor sus ideas. Segunda parte de los regalos de este video, vamos a ver 5 super tips para que aprendamos mucho mejor cómo manejar comparativos y superlativos. Lo primero es memoriza los irregulares. Ya vimos anteriormente, son solamente 6. Memorízalos porque no vas a tener más problemas con estos que cambian. Luego, practica los usos de far y los usos de old, que también ya vimos cuando su forma irregular se utiliza con qué propósito. Luego, evita errores comunes. Errores comunes tales como more, better, es decir, utilizar el more, que es para adjetivos largos, con el adjetivo con er, que es para los cortos. Eso es un error muy común y es un error fatal, terrible. También puedes practicar con oraciones comunes y cotidianas.
Imagina situaciones del día a día donde puedas utilizar comparativos y superlativos. Si te aprendes frases completas, vas a mejorar muchísimo y mucho más rápido. Por último, escucha y repite frases de nativos, obviamente, donde se hable de comparaciones, donde se hable de superlativos también. Tercera parte de los regalos que trae este maravilloso video son estos increíbles ejercicios donde ustedes en los comentarios van a poner las respuestas al practicar. Primero, llena el espacio en blanco. Tenemos una oración con un espacio y un adjetivo luego del espacio, para que ustedes lo pongan según la oración en comparativo o en superlativo, como mejor acomode. Entonces tenemos, this book is interesting than that one. That was the bad movie I've ever seen. This race was easy than a practice. My dog is friendly than my cat. That building is tall of the city. Ya saben, llenan el espacio con el adjetivo según corresponda, comparativo o superlativo. El segundo ejercicio es corregir el error. Tenemos aquí también 5 oraciones que están mal, que tienen un error. Entonces ustedes en los comentarios lo que van a hacer y en sus cuadernos es corregir el error. She is more taller than her sister. This is the most best travel ever. My phone is expensiver than this. He is the worst student in the class, the worst student in the class. This jacket is more cheaper than that one. Tercer ejercicio. Vamos a traducir al inglés estas oraciones que están en español. Mi casa es más grande que la tuya. Este examen fue más corto que el anterior. Ese es el peor restaurante de la ciudad. El auto de Ana es más rápido que el de Juan. Esta playa es la más bonita del país. Pónganlo en los comentarios. Llegamos hasta aquí en este super video donde aprendimos todo acerca de los comparativos y superlativos, sus casos, sus estructuras, sus usos, sus excepciones y todo lo que necesitabas saber de una manera muy completa sobre este tema. Ahora, solamente nos queda decirte que tenemos algo más para ti, una sorpresa muy especial. No sin antes invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que nos sigas en TikTok, en Instagram. Tenemos demasiado contenido variado para que puedas aprender. Y el regalo que tenemos para ti hoy, completamente gratis, tenemos un documento, un PDF, donde te doy los 200 adjetivos más importantes del inglés. 100 cortos, 100 largos. Y luego te doy 75, no 3, 75 ejercicios donde tú vas a poner en práctica no solamente lo que aprendiste en ese video, sino el vocabulario que vas a aprender en ese documento. 75 ejercicios de los 3 tipos que acabamos de ver. Y lo vas a encontrar siguiendo el enlace en la descripción de este video que te llevará a nuestra página web donde podrás descargarlo completamente gratis. Muchas gracias por ver este video y recuerda que en Dromos Academy estamos contigo y para ti, para que alcances ese sueño de hablar inglés.